Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente a estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es que Dios nos ha dado la oportunidad de poder abrir su palabra y poder recordar o aprender las cosas que Dios tiene para nosotros en este día. Hoy día vamos a ver el libro de Daniel, el capítulo 9, que nos habíamos quedado en el versículo 14, hasta ahí habíamos llegado, y hoy día vamos a tratar de poder llegar por lo menos al final de este pasaje. Un poco difícil, pero trataremos de hacerlo. Muy bien, entonces empieza el versículo 15 diciendo: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Entonces vemos acá que la petición de Daniel, en este caso, es no recordar, sino hacerle mención a Dios de que Dios los había sacado de Egipto y que tenía un buen renombre. Su súplica, ¿no es cierto?, de Daniel, ¿no?, implorando la misericordia de Dios. Pero también tenemos que recordar en el libro de Éxodo, el capítulo 2, verso 24 y 25, dice: y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. No es que se había olvidado, sino que se había alejado de ese pueblo que se había portado impíamente. Dios vio su miseria y recordó pues su misericordia. Vio la misericordia, la miseria del pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba cautivo, ¿no es cierto? Y pues extiende su misericordia sobre este pueblo. Y entonces nos encontramos entonces ahora con la oración del 15 al verso 19, entonces donde encontramos que la súplica de Daniel, ¿no?, le pidió a Dios que escuche y responda por ser quien era, nuestro Dios todopoderoso. Daniel dice: hemos pecado, se incluye él mismo, ¿no es cierto? De alguna manera el nombre de Dios estaba en juego, y Daniel estaba preocupado del nombre de Dios y la gloria de Dios. Va a decir entonces que Daniel estaba muy preocupado en que los pueblos, ¿qué dirían acerca del Dios de Daniel? Entonces, Daniel dice que hemos pecado, dice Daniel. Ahora, Daniel confesó y dijo: mi pecado, como dice también en la escritura, en el pasaje que estamos leyendo. Entonces dice: mi pecado. Sin embargo, en ningún lugar en la escritura se menciona que algún pecado de Daniel. Pero Daniel es un hombre pecador, como todos nosotros, porque dice ese texto bastante conocido por nosotros, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así fue con Daniel también. Sin embargo, Daniel, pues su fidelidad, por su entrega al Señor, pues Dios hizo grandes cosas en la vida de
de Daniel. Entonces, cuando está diciendo de mi pecado, el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, ¿no? Mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y ahí está Daniel confesando su propio pecado y también la del pueblo de Israel. Entonces, vemos aquí que Daniel, ¿no es cierto?, dice, Dios, acuérdate cómo nos sacaste de Egipto. El verso 16, tus actos de justicia. El verso 17, hoy en nuestra oración y los ruegos a que resplandezca sobre tu santuario asolado, ¿no?, por amor del Señor. Versículo 18, inclina, oh Dios, tus oídos. El verso 19, perdona y está presta oído, Señor, y hazlo no tardes. Versículo 20, aún estaba hablando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces, hasta aquí, entonces vemos esa oración de confesión, de adoración, de recordar lo que Dios era, ¿no? Y siempre será, porque como dice la Escritura, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces dice que inmediatamente cuando Daniel termina de orar, entonces vino el ángel Gabriel, ¿no? Fue más o menos como dice la Escritura en el verso 21, dice a la hora del sacrificio de la tarde, ¿no? Más o menos 3 de la tarde, más o menos por allí. Entonces el profeta Daniel, entonces dice que a esa hora de la tarde Gabriel se le presentó a Daniel. Y dice el verso 22 que le hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Para darte sabiduría y entendimiento. Dice el versículo 22 y 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel recibió una respuesta inmediata al término de su oración. El ángel ya estaba allí cuando Daniel termina su oración. Pero vamos por un instante al libro de Isaías, el capítulo 65, y el verso 24 nos dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, Dios está presto a responder cada oración, cada súplica, cada ruego, pero es un ruego constante, en verdad. Si hay que confesar nuestros pecados, hay que hacerlo, y recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y esa oración, entonces antes que nosotros hayamos terminado, Dios tiene ya la respuesta. Entonces dice también que en el verso 22 y 23 dice también que Daniel es muy amado. Tú eres muy amado. Entonces viene el amor de Dios para con Daniel, por su fidelidad, por su comunión con Él, por su relación con Él. Y era muy amado. El creyente, nosotros en Cristo Jesús,
Dios nos ve a través que nosotros estamos en Cristo. Nos ve a través de Cristo y sabe que nosotros estamos en Cristo. Y así Dios nos ve y Dios nos ama porque somos parte de sus hijos, somos parte de la familia de Dios. Entonces entramos al versículo 24. Y en el versículo 24 dice la Escritura: 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí aparece entonces estas 70 semanas. No significa necesariamente semana de 7 días, ni tampoco semanas de años. Vamos a verlo más adelante, pero tiene que ver entonces con 70 veces 7. La palabra hebrea para 7 es la palabra Shavua, que significa unidad de medida. Unidad de medida. En todo caso, para el libro de Daniel, una semana puede ser 7 años, 70 semanas puede ser 490 años, 70 semanas dividido en 3, un periodo de 7 semanas, 62 semanas más una semana, entonces, que se menciona en el libro de Daniel. Así que ya gran parte de estas 69 semanas se han cumplido. Ahora, pero todavía falta cumplirse una semana más. Entonces, hay 6 cosas que tiene que darse, que se debe llevar a cabo. Por ejemplo, en primer lugar, termina la prevaricación de Israel. Estamos justamente en el versículo 24, en la prevaricación de Israel. En la última semana, y vamos a ver lo que nos dice el libro de Zacarías. Entonces, en el capítulo 12, el verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Capítulo 13, versículo 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Ahora, este texto todavía no se ha completado, así que falta todavía abrirse esa puerta que se menciona allí. En segundo lugar, poner fin al pecado. Poner fin al pecado, como dice el versículo 4, poner fin al pecado. Dios pondrá fin al pecado, a esta situación, y comenzará a emitir juicio también. Número 3, dice expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Dios ha prometido una redención por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quitar la iniquidad. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hace posible todo ello. Número 4, trae la justicia perdurable. Ya no habrá favoritismo de ninguna clase. En quinto lugar, dice sellar la visión profética, que significa que todo se cumplirá. Todo se cumplirá. Y por último, dice ungir al santo de los santos. Entonces, hemos visto rápidamente entonces cómo es que se va desarrollando entonces estos versículos, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle porque el tiempo nos ha ganado,
será de repente la próxima vez con más detenimiento. Así que, hermanos, sigamos leyendo la palabra de Dios, sigamos orando, sigamos buscando la presencia de Dios, buscando que Dios esté con cada uno de nosotros y intercediendo unos por otros también. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.